Buenos días, Alexa. Abre la aplicación Aviario. Hola, puedes preguntarme por el estado de la pareja que quieras. Por ejemplo, puedes decir, estado pareja 1, tareas para hoy, próximos nacimientos. Dime el estado de la pareja 10. Esperando a que ponga. Dime el estado de la pareja 9. Incubando. Nace en el día 19 de enero de 2023 y tiene 4 huevos. Dime el estado de la pareja 4. Poniendo huevos. Lleva 2. Dime las tareas para hoy. Echar un vistazo por si han puesto huevos las siguientes parejas, 6, 10, 12, 16. Recoger huevos de las siguientes parejas que están poniendo, 4, 14, 15. ¿Cuál es la consanguinidad de la pareja 3? La consanguinidad de la pareja 3 es del 0%. Hola compañeros, muy buenas. Bueno, pues habéis visto el vídeo que acabo de pegar a este vídeo justo antes. Como veis, es una aplicación que me he hecho, que funciona también en Alexa. Este dispositivo, mira, ya se ha encendido porque me ha oído decir Alexa. Este dispositivo que mucha gente tiene en casa. Claro, para, Alexa, para. Alexa, párate. Párate que estoy hablando y no quiero que te esté hablando mientras. ¿Vale? Bueno, pues como comentaba, a ver, desde el año pasado yo me hice una aplicación, porque por trabajo, bueno, soy desarrollador de software también, y bueno, pues me desarrollé una aplicación para mí, ¿vale? Es una aplicación que la tengo para mí, no porque no se la quiera pasar a la gente, es que es una aplicación que necesita que tú tengas un servidor en Linux en la nube, o una base de datos para poder guardar ahí todas las cosas. Luego la aplicación ejecuta en un lenguaje de programación llamado Python. Bueno, es una cosa que quien vea este vídeo y sea programador o entienda de lo que estoy hablando, pues ya le habrán sonado ciertas palabras que acabo de decir. Pero quien sea un usuario habitual, pues esto pues le sonará a chino y no es fácil. O sea, no es una aplicación que yo le pueda decir, toma, instálatela. Tiene muchas cosas, porque yo estoy haciéndola a mi manera y me permite hacer cosas de genética, como por ejemplo ver la consanguinidad que habéis visto en el vídeo. Me dice la consanguinidad de una pareja, tirando hacia atrás en el árbol genealógico de sus ancestros. Eso me viene muy bien. Me puede decir el estado de las parejas. Yo no necesito llevar un cuadernillo todos los días, un cuaderno de cría en el aviario. Tengo todos los cuadernos de cría metidos dentro de la misma aplicación. Vaya por delante que la aplicación de Mis Pájaros para los teléfonos que llevan sistema operativo Android, para mí es la mejor. Yo quería algo así. De hecho, hablé con el desarrollador de Android, de esta aplicación, Mis Pájaros para Android, y le dije, oye, ¿vas a desarrollar una aplicación para iPhone que sea algo así similar? Porque me vendría de lujo. Y me dijo, no, entiendo que es que para iPhone las cosas para desarrollar son complicadas. Yo tengo aplicaciones desarrolladas para iPhone y tienen que pasar un proceso de certificación, validación, es complicado. Sin embargo, para Android es más sencillo. Haces una aplicación para Android y prácticamente pasa un proceso de chequeo rápido y enseguida te la dejan subir a la nube para que te la puedas descargar del Google Play, de la Play Store esta. Entonces, ¿qué hice? Pues me hice una aplicación, como digo, para mí, para ejecutarla en mi ordenador, y la llevo probando ya un par de años. Le metí todos los años anteriores, pasando todos los cuadernillos de cría y tal, y bueno, me funciona, la verdad es que bien. ¿Por qué explicas esto, Jesús? Pues explico esto porque hay muchos compañeros que me la han pedido, y en vez de estar dando explicaciones todo el rato por el WhatsApp, pues ya os lo digo por aquí. No es que no quiera pasároslo, me da igual. Esto no lo tengo como trabajo, ya lo sabéis. Y no os la paso porque no la vais a poder ejecutar. Necesitáis un servidor aparte, una base de datos creada y configurada. No es tan sencillo. Por eso no la paso a la gente. Aparte de eso, bueno, la aplicación se puede ejecutar en el ordenador. Pero yo, ¿qué he hecho? Me he creado una aplicación para la susodicha, que no menciono su nombre porque se activa, ¿vale? Ya sabéis. Y entonces le puedo preguntar cosas. Por ejemplo, yo voy por aquí, ¿vale? Y le digo, Alexa, enciende aplicación Aviario. Hola,
puedes preguntarme por el estado de la pareja que quieras. ¿Veis? Por ejemplo, Ahí puedes está. decir, estado pareja 1, tareas para hoy. Voy a preguntar por este. Nacimientos. Estado pareja 8. Incubando. Nacen el día 17 de enero de 2023 y tiene 4 huevos. 17 de enero de 2023. Estamos a 11. Esta pareja ya tiene que tener huevos pisados, ¿vale? Seguro. Vamos, lo sé, los tiene, porque lo he mirado antes de empezar este vídeo. Y así con varias, ¿vale? Mira. No estoy seguro de cómo... Para, Alexa, para. No te quiero preguntar más cosas. Para, por favor. Mirad, he mirado... No estoy seguro de cómo ayudarte. Pues para. He mirado... No estoy Antes seguro de cómo se ha metido en un ayudarte. bucle porque me está oyendo. Me voy a callar. No estoy seguro de cómo ayudarte. Para. Hasta pronto. Nada, maja, adiós. Bueno, mirad, he estado mirando y para el día 16 o 17 de enero tendrían que salir las parejas 7, 17, 17, si tenías 16 parejas, sí, ya os contaré. 1, 3, 8 y 13. Bien, tienen huevos pisados la 17, la 1, la 3, la 8 y la 13. O sea, de 6 parejas, 5. Estoy súper contento. Y la única que no ha cuajado es la 7. La 7 no tenía huevos pisados. Y tenía una cosa en uno de los huevos, pero se dan el pico, se llevan bien. Bueno, vamos a ver si para la siguiente sacan algo, ¿vale? Pero esta ha sido la única que tenía huevos pisados. Bueno, pues... me parece raro porque uno de los huevos de la pajarita tenía dentro, cuando lo he mirado al trasluz, estaba la yema, pero estaba como partido en círculos. Tenía como a lo mejor 14 círculos dentro de color claro, 14. 14 como una especie de células, 14 células bastante grandes, dividido, ¿vale? La yema, no sé qué será, pero no tiene buen color. No tiene buen color. No sé si será casualidad, un huevo que no debe... La hembra no es mayor, la hembra es del año pasado, no, del anterior, tiene 2 años, o sea que tampoco son los 2 pájaros míos, de aquí de casa, entonces no sé qué habrá sido, ya veremos, pero bueno, la verdad es que estoy bastante contento con la aplicación, bastante contento con cómo está yendo la cría, la verdad, ¿vale? Así es que, bueno, pues poco más que contaros. Sigo con la aplicación, bueno, pues estoy desarrollando más cosas y a raíz del vídeo ha habido mucha gente y aviarios bastante grandes que me han dicho que desarrolle, que termine de sacar la aplicación y que ellos estarían encantados de usarla, ¿vale? Bueno, pues a mí la verdad es que me gustaría terminar de hacer la aplicación con otra serie de cosas que he estado mirando. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer la aplicación... Os voy a contar una cosa que estuve yo mirando, ¿vale? A ver, yo sinceramente compro todo ahora mismo a Rubén de Aviario Tramontana. Es así, lo digo abiertamente, no tengo ningún problema. A mí me parece que es un tío súper buena gente y que es muy currante y me cae muy bien. Y aparte, pues me gusta la tienda que tiene, los productos me los pone siempre sin problemas. Y yo ahora mismo pues le compro a Rubén, ¿vale? Luego también, pues si alguna vez tengo que pedir alpiste, sacos de alpiste, pues en vez de hacerle ese pedido a Rubén, pues sí que lo compro en la tienda del barrio, que la tengo aquí al lado de casa de toda la vida, a Ángel en Móstoles, que muchos le conoceréis, que veis este vídeo, y es un muy buen tío, y yo le compro el saco de alpiste a él, porque lo cargo en el coche y es más cómodo para mí que no que venga el mensajero, se lo deje al portero, bueno, es un rollo. Entonces, yo había pensado hacer la aplicación para que directamente te permita hacer la lista de la compra y te lance el pedido a la tienda determinada, la aplicación sola, ¿vale? ¿Qué pasa? Que le había pensado dar una vuelta de rosca más y entonces hacer cosas del tipo, pues yo dentro de la aplicación meto mis tiendas preferidas, ¿vale? Y vamos a poner ejemplo, tienda 1, tienda 2 y tienda 3. Y las meto en la aplicación, vale.
con mis usuarios de la aplicación. O sea, de las tiendas, ¿vale? Mi usuario en cada una de las tiendas, yo lo meto a la aplicación y ahora, ¿qué hago? Cojo. Me pongo a hacer la compra buscando los productos desde la aplicación mía en el móvil. Y me va mostrando los productos. Venga, pienso X. Lo busco. Pienso Serinus. Pienso Olor. Vale, lo busco, el que use. Venga, para la gente que usáis pienso. Y me muestra la opción del pienso. Pum, pum, pum. Y lo voy cogiendo los productos. Y luego automáticamente me dice: tienes todos los productos en tu tienda preferida. Te sale a tanto dinero. En la tienda número 2 te sale a tanto otro. Y tú ya tienes la opción de decir: ostras, pues me ahorro 5 euros. Pues voy a pedirlo en la segunda tienda. O, ostras, pues me ahorro 30 céntimos. Pues lo pido en mi primera tienda porque no me merece la pena por ese dinero tampoco andar cambiando de tienda esta vez. ¿Entendéis por dónde voy? O a lo mejor me dice: mira, tienes todo lo que quieres en la tienda número 1, pero vas a tener que hacer estos 2 productos, pedirlos a la tienda número 2. Con el gasto de envío y estos 2 productos no te va a salir a cuenta. Espérate y lo pides en la tienda número 1. O te doy otra opción, pedirlo todo en la tienda número 2. No sé. Ese tipo de cosas, la verdad es que a nivel usuario vienen muy bien. Aunque ya lo he mirado y hay un problema. Las tiendas usa cada una un tipo de plataforma diferente y es muy, 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 muy difícil poder llegar a eso. ¿Cómo se podría hacer? Pues que las tiendas, en su disposición de colaboración, ofreciesen una base de datos pública donde tuviesen sus productos y sus precios y su disponibilidad, su estocaje, y que nos permita acceder a ello de manera pública para hacer una comparación, algo así como cuando buscas un producto para comprar en Google y hay tiendas abiertas que permiten a Google mirar su precio, y Google te puede dar, Google Shopping, que es una opción de Google, pues te permite decir: quiero comprar este producto porque es el más barato y aparece en esta página web. Algo así. Es complicado, pero bueno, se podría tratar de hacer algo. Ahí sí que había que meter más manos a desarrollar código, pero no lo descarto bueno, no lo sé. Ya veré a ver si me da por hacer algo de eso, porque si lo voy a usar yo, pues está bien. Lo que pasa es que, claro, hay que tener tiempo para hacerlo. Si fuese un chaval, si me hubiese pillado con 20 años menos, pues me lo como ese proyecto y lo hago en 2 tardes. Pero ahora la cosa está complicada. Hay muchos quehaceres y encima hoy, por ejemplo, juega el Madrid, pues no puede uno perder el tiempo en tonterías. Bueno, compañeros, no os aburro más con mis fricadas y hala, un saludo y hasta otro vídeo. Chao.